Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Ecos de la Edad Media. Hoy seguimos nuestro viaje por la obra literaria medieval española. Pero esta vez con espadas, milagros y el alma de una época. Prepárense para conocer los cantares épicos perdidos, el poder de la nobleza, la devoción religiosa y el cierre de una era literaria. En primer lugar, tenemos los cantares épicos perdidos. Todos conocemos al Cid, pero ¿sabías que hubo otros cantares épicos? Como el cantar de Roncesvalles sobre Roldán. También Los siete infantes de Lara, una tragedia familiar brutal. Muchos de estos se han perdido, pero sabemos de ellos por crónicas o referencias. Los juglares los adaptan según el público, haciéndolos emocionantes o actuales. Eran como los blockbusters medievales. Con el tiempo, la nobleza comenzó a interesarse por la literatura, no solo para entretenerse, sino para dejar legado, moral y poder. Aparecen los cortes literarios. Alfonso X, el sabio, impulsa la literatura en castellano con sus crónicas. Aquí, la palabra escrita se convierte en política, en historia, en un mensaje. La literatura se transforma en un símbolo de poder cultural. La espiritualidad medieval fue intensa y se reflejó en la literatura. Más allá de los milagros, había visiones, vidas de santos, mensajes morales. Los textos religiosos no solo evangelizaban, también consolaban. Muchos usaban símbolos, parábolas y la figura de María como guía. Este tipo de literatura conectaba lo terrenal con lo divino y preparaba el terreno para los grandes místicos siglos después. Hacia finales del siglo XV, Europa comenzaba a dejar atrás la Edad Media. En la península ibérica, este cambio fue especialmente visible. Se completó la reconquista con la toma de Granada en 1492. Se firmó la unificación de los reyes católicos y ese mismo año Cristóbal Colón zarpó hacia lo desconocido, marcando el inicio de la era moderna. Fue un tiempo de transición, de cierre de ciclos y de la apertura hacia nuevos horizontes, y la literatura, como reflejo vivo de su época, no permaneció ajena a esa transformación. Durante siglos, la literatura medieval española había estado dominada por valores como la fe, el honor, la lealtad al rey, el sentido del deber y la heroicidad. Estas ideas encontraron su forma en cantares de gesta, en poemas religiosos, en cuentos moralistas y en crónicas históricas. Sin embargo, hacia el final del periodo medieval, la mirada literaria comenzó a volverse hacia el ser humano, con sus emociones, sus dudas, sus contradicciones y sus deseos. La figura del autor individual empezó a emerger con más fuerza. Sí, en los siglos anteriores la mayoría de las obras eran anónimas y colectivas. Ahora el escritor reclama su voz y su lugar. El lenguaje se vuelve más elaborado, las estructuras narrativas más complejas, y los personajes ya no son símbolos de virtudes o defectos, sino seres con profundidades psicológicas. Un ejemplo paradigmático de este cambio es George Manrique. En sus coplas, por la muerte de su padre, no encontramos héroes legendarios ni santos milagrosos, sino una profunda reflexión sobre la fugacidad de la vida, el dolor humano, la memoria y la muerte. Manrique combina el legado medieval con un tono íntimo y una conciencia existencial que anuncia ya la sensibilidad del Renacimiento. Y luego llega La Celestina, una obra que marca para muchos estudiosos el verdadero final de la literatura medieval española. Escrita por Fernando de Rojas a finales del siglo XV, esta obra mezcla prosa y diálogo teatral y presenta personajes vivos, contradictorios, guiados por el deseo, la ambición, el amor y la desesperación. Celestina, Malibea y Calisto no son arquetipos morales, son personas. El mundo que se presenta en la obra ya no está regido por el ideal caballeresco, sino por la complejidad social y psicológica. Es una obra de transición profundamente humana que anticipa ya las corrientes del humanismo renacentista. Al mismo tiempo, el castellano, la lengua que nació como una variante popular del latín, ha alcanzado un alto grado de madurez. Es ahora un idioma apto para la expresión artística, filosófica y científica. La unificación política de Castilla y Aragón contribuye también a consolidar el castellano como lengua dominante, y con él una identidad cultural compartida. Hacia el final de la Edad Media literaria en España
No es una ruptura tajante, sino una transformación rica y profunda, de la fe, el pensamiento, del mito al análisis, del héroe colectivo al individuo complejo. El mundo medieval se apaga lentamente, pero en sus brasas ya arde el fuego de una nueva era, el Renacimiento, con su redescubrimiento del ser humano, su deseo de conocer y su ambición por comprender al mundo con nuevos ojos. Gracias por escucharnos en esta primera temporada de Ecos de la Edad Media. Hasta la próxima aventura literaria.